Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias por venir a nuestro tercer estudio en el libro del profeta Jonás. Estamos estudiando al profeta Jonás. Desde el principio les dije que este libro no es una profecía, sino una pequeña biografía de este profeta. Profeta Jonás, que fue el único profeta que le tocó hacer su ministerio fuera de Israel. Jonás recibió la comisión para ir a Nínive, una ciudad gentil, una ciudad extremadamente enemiga de Israel, extremadamente crueles, sanguinarios, personas muy malos al hacer la conquista a otros pueblos. Y Jonás tiene que obedecer este mandato de ir a proclamar un mensaje a Nínive. El mensaje de Jonás era: en 40 días Nínive será destruida. En nuestro español son 8 palabras, pero en hebreo son solo 5 palabras. Un mensaje tan breve, uno dice, ¿por qué? Porque Jonás hablaba hebreo, iba a ir a Nínive, una nación que probablemente hablaba otro idioma, tal vez el arameo. Entonces algunos se dicen, ¿cómo iba a ser Jonás para aprenderse el mensaje? Pues solo eran 5 palabras. Si él tenía que aprenderlo en esa lengua extranjera, pues eran solo 5 palabras y ya, el mensaje estaba dado. Así que en el capítulo 1 vimos cómo Jonás recibe la comisión de parte de Dios para ir a Nínive. También vimos cómo Jonás evade, es decir, trata de evadir, de no ir a Nínive. Y vemos cómo Dios levanta una tormenta en el mar para preservar la vida del profeta, pero para después volverlo a comisionar e ir a Nínive. Nos quedamos en el último estudio en el análisis del texto de cómo los marineros comienzan a echar suertes y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Y uno diría, qué mala suerte. No, qué buena suerte para Jonás, porque Dios lo está obligando a confesar. Y de alguna forma Dios está obrando también, hermanos, a través de esta suerte que los marineros echaron. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Y Jonás dice, pues no dice, volvamos, regresemos a Jope, yo voy a ir a Nínive. Él no dijo, volvamos, es momento de regresar. No dijo tampoco, pues continuemos. Él dijo, láncenme al mar, láncenme al mar. Él dice, acaben con mi vida, acaben conmigo. Láncenme al mar y el mar se os aquietará. Pues bien, los marineros intentaron por todos los medios, dice la escritura, tratando de preservarle la vida al profeta. Y dice que no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más. Esta no era una tormenta natural, era una tormenta sobrenatural. Y hermanos, finalmente lanzan a Jonás al agua. Y ahí nos quedamos, ahí dejamos a Jonás, que lo lanzan al agua. Y en eso nos quedamos hace 8 días. Así que hoy continuamos para ver qué pasó con Jonás. Así que después de orar, hoy vamos a estudiar un pez para Jonás. Segundo, la oración de Jonás. Y tercero, las cualidades de la oración de Jonás. Bien, pero vamos a ver esto analizando el capítulo 2. Pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias porque qué bendición poder compartir con este grupo de amigos, de hermanos, miembros de la iglesia y también hermanos de otras iglesias que también nos acompañan, y también por los amigos y hermanos de otras comunidades, de otros lugares que también pueden ver estos estudios. Te damos gracias, Señor. Guíanos en este momento para que pueda ser de aprovechamiento espiritual esta lectura, esta breve reflexión en esta noche acerca del libro de Jonás. En el nombre de Jesús, amén. Bien, yo les dije, hermanos, que el versículo 17, y no lo vimos porque les dije que el verso 17 en realidad en la Biblia hebrea es el versículo 1 del capítulo 2. ¿Sí? En nuestra Reina Valera, verso 17 todavía es parte del capítulo 1, pero en hebreo el verso 17 es el versículo 1 del capítulo 2. Por eso no lo analizamos. Así que hoy le damos entonces lectura a este texto que tiene acá como idea un pez para Jonás. Y dice así: pero Jehová
tenía preparado. Pero Jehová. Hubo un gran predicador en Inglaterra, hace más o menos, falleció como en el 77, el doctor Lloyd Jones. Hermanos, tiene un sermón solo en esas dos palabras, pero Jehová. Solo ahí, un sermón, pero Jehová. Porque es todo un contraste, hermanos. Es todo un contraste. Dice, pero Jehová tenía preparado. Pero Jehová. Quiero decirles que en el original, realmente aquí comienza así. Y preparó Jehová. Hay un orden de colocación, de énfasis, se llama esto. Dice, y Jehová, y preparó Jehová. Para darle importancia a lo primero. Y preparó Jehová un gran pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Bien. Entonces, mucho que podemos decir de este versículo 17, hermanos, que es en realidad el versículo 1. Jonás lo lanzan al mar. Inmediatamente Dios dice que tenía preparado un pez que lo tragase. Uno se preguntaría, ¿esto es pura coincidencia? No, esto es la providencia de Dios. No es simple coincidencia, es su providencia. Ese pez, hermanos, que estaba en cierto lugar y en cierto momento. En cierto lugar y en cierto momento. Ahí preparado. Y hay una cosa aquí muy interesante, que cuando uno lee todo el libro, fíjense que el mar le obedece a Dios. Un pez le obedece a Dios. Los ninivitas le van a obedecer a Dios convirtiéndose. Una calabacera le obedece a Dios. Un gusanito le obedece a Dios. El viento le obedece a Dios. El sol le obedece a Dios, excepto Jonás. Toda la creación le obedece a Dios, excepto Jonás. Qué cosa más interesante, hermanos. Todo le da gloria a Dios, todo le obedece a Dios, excepto el profeta, excepto el hombre que se revela, que es renuente, que no quiere obedecer a Dios. Así es Jonás. Bien, hermanos, este salmo, porque es un salmo, el capítulo 2 de este libro en realidad es un salmo, y por eso vamos a tener que abarcarlo todo, porque un salmo no se puede dejar a la mitad, hay que cubrirlo. Pero en este salmo tenemos, fíjese, porque es una oración, tenemos gratitud, tenemos reconocimiento, tenemos confesión, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos petición. Si ustedes leen el Salmo, todos esos elementos están ahí. Hay mucho que aprender de las oraciones en la Biblia. Jonás se da cuenta que Dios escucha, que Dios cuida, que Dios provee, que Dios es poderoso y que Dios gobierna en todo y sobre todos. Él se da cuenta de esto acá en esta historia. Aún no hemos entrado aquí a analizar el texto. Quiero decir todavía una cosa del versículo 17, hermanos, cuando dice acá, y preparó Jehová un pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, hay un detalle acá, hermanos, que tal vez el término no es tan relevante. Acá descubrir o investigar qué clase de pez fue el que tragó a Jonás. No fue una ballena, hermanos. Primero acá porque el texto no lo dice. Aparte que una ballena es un animal es un mamífero que lo hubiera deshecho, solo con la boca hubiera deshecho a Jonás. Y lleno de barbas, la entrada, ¿verdad? No fue una ballena. Algunos piensan que fue un cachalote. Un cachalote, hermanos, es un pez muy grande. Posiblemente fue un cachalote. Otros piensan que fue un pez especial, un pez designado por Dios, o un pez que tal vez ya está extinto, que ya no existe, o un pez que Dios lo creó con ese propósito en ese momento. No sabemos. Lo importante es que fue un pez que Dios utilizó para que tragara al profeta.
Vamos a ver en este capítulo, hermanos, que Jonás, lo más probable es que él ni siquiera sabía que estaba en el vientre del pez. Él cree que está en lo profundo del mar. Según el lenguaje en este salmo, él cree que no está en el vientre de un pez, sino que más bien está en el mar. Y que Dios de alguna manera milagrosa está preservando su vida. Así que, fíjense acá, vamos a ir en el versículo... Lo vamos a ver acá, lo vamos a ver en el texto. Hay ciertas indicaciones que nos señalan que Jonás no sabía que estaba dentro de un pez, que no estaba dentro del pez. Pero vamos a ir viendo acá. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Esta oración cuándo fue dicha? ¿Después que Jonás salió? Pregunto, ¿después? Dice, desde el vientre del pez, y dijo... Pero este verbo acá, oró, es una forma reflexiva, hermanos, es una forma reflexiva. Ustedes dirán, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto explicar esto? Porque es muy importante. La idea acá es que Jonás, hermanos, se reconcentró, él se enfocó y como que no iba a ser distraído de ninguna manera. O sea, él se reconcentró a sí mismo, internamente él se reconcentró. Y que él no fue distraído de ninguna manera. Eso dice acá, oró Jonás. Tefilá, la palabra tefilá, oración, por esto que los salmos se llaman los tefilín, o sea, salmos de oración. Oró Jonás. Dice, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó y oyó. Y mi voz oíste. Bueno, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Hermanos, ¿en qué circunstancia estaba Jonás? Dice, invoqué o más bien proclamé, una forma de decir sería proclamé en mi angustia. Esa angustia que él sentía fue esa angustia la que le hizo gritar, que le hizo llorar. Hermanos, aquí hay muchas cosas que nosotros debemos aprender. ¿En qué forma oró Jonás? Hemos llegado nosotros a orar hasta las lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró hasta las lágrimas? ¿Cuándo fue la última vez? ¿En qué forma oró Jonás? Aquí la palabra esta, oró Jonás, es una forma intensiva. De a grito pelado, o sea, una situación muy desesperada. Fue una oración ferviente, una oración urgente, la que Jonás expresa a Dios acá. Pero hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted oró a Dios con lágrimas en sus ojos? No estoy acá diciendo que tengamos que orar siempre con lágrimas o llorar, pero porque son parte de nuestras emociones, hermanos, pero también indican mucho la dedicación de nuestra vida de oración. Dice que oró Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol invoqué, y mi voz oíste. Desde el seno del Seol. Por eso les digo, hermanos, que Jonás posiblemente no sabía que estaba en el pez. El Seol, hermanos, en el Antiguo Testamento simplemente se dice que es la región de los muertos, donde llegan las almas de las personas que han fallecido. En el Nuevo Testamento sería el Hades, ¿verdad? El Hades, donde llegan las almas, el espíritu de las personas que han muerto. Dice, desde el Seol, dice Jonás, clamé y mi voz oíste. Solo quiero por un momento saltarme al versículo 6, y luego vamos a regresar al 3. Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hermanos, fíjense que al principio de ver este pasaje, yo había llegado a la conclusión de que Jonás en realidad había muerto, y así como no iba a ser una mejor figura de Cristo. Jonás sí murió en el vientre del pez, él sí murió, y Dios le resucitó,
Y uno diría, así hasta es una mejor señal, porque Cristo citó, Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Pero hermano, realmente Jonás no murió. Para mí fue una conclusión demasiado preconcebida, demasiado arrebatada, sin previo estudio. Jonás no murió. ¿Por qué, hermanos? Porque dice acá en el versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. La sepultura. Hermanos, ustedes saben que cuando uno lee en la Biblia poesía, y este salmo es poesía. En la poesía se puede exagerar. Aquí es una figura, es una hipérbole, es una exageración. Dice Jonás, estuve tan próximo, tan cercano a la muerte. Sí, ¿cómo lo sabemos? Solo quiero que veamos un salmo, brevemente un texto. Veamos el Salmo 30, versículo 3. Salmo 30, verso 3. Dice David, porque tú, Salmo 30, verso 3. Vamos a ver. Salmo, verso 30, versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Yo pregunto, ¿David había muerto? No. Él está diciendo, Señor, estuve tan cercano a la muerte, que es como que si tú me hubieras de verdad resucitado, me hubieras sacado de la fosa, de la tumba. David no murió, hermanos, él no murió. Dice, me hiciste subir. Dice ahí el texto, me hiciste subir. ¿Cómo dice el texto? ¿Me sacaste? Hiciste subir mi alma de Seol. David no murió, pero él estaba tan cercano a la muerte que es como que él dijo, casi que estuve muerto. Es una exageración, es una hipérbole. Hermanos, Jonás no murió. Él sí estaba vivo adentro del pez. Pero él tiene acá que decir de esa manera. Dice el versículo 3. Me echaste, Jonás 2:3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Yo pregunto, aquí hay una cosa muy importante en este versículo, hermanos, porque ¿quiénes fueron los que echaron a Jonás al mar? ¿Quiénes lo echaron al mar? ¿El mismo? Porque estaba... No, él no, Jonás no se tiró al mar. Ellos lo echaron. ¿Y por qué dice aquí, me echaste a lo profundo del mar? Jonás aquí le está atribuyendo a Dios. Él dice, tú me echaste en el mar. No, o sea, claro, fueron los marineros, hermanos, pero él está atribuyéndole a Dios, Señor, estoy acá porque tú me tienes. Estoy en lo profundo del mar, dentro del estómago de un pez, porque tú lo has hecho. Porque esto ya nos da una enseñanza a nosotros, hermanos. A nosotros nos gusta decir, el Señor, ¿cómo nos bendice? Pero el Dios que da cosas también quita cosas. El Dios que provee también es el Dios que disciplina, que corrige. Aquí es Dios. Dice, me echaste. Dice, él está reconociendo que Dios lo está corrigiendo, que Dios está haciendo esto, que no fueron los marineros, que ellos solo fueron instrumentos de Dios. Dice el texto acá, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Hay una cosa muy importante, hermanos, es que en la Biblia, el mar en la Biblia, hermanos, siempre es símbolo de rebelión, de traición, de pecado, de confusión, todo lo negativo. Dice él, me echaste en el mar, dice Jonás, en el versículo 3, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás tenía la esperanza, hermanos, en este versículo, el 4, la última parte, tenía la esperanza de volver, de regresar. Dice, mas aún veré tu santo templo. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy, siempre cuando oran
viendo hacia Jerusalén, enfocados hacia el templo, hacia Jerusalén. Jonás tenía como judío esa práctica. Él dice, mas aún veré tu santo templo. Versículo 4 hasta el 6, voy acá a leerles, dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Ustedes saben que el alga es una planta marina, por eso digo que Jonás él no pensaba que estaba dentro del estómago del pez. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hermanos, hay una cosa muy interesante porque Jonás aquí está dándole gracias a Dios por haberle salvado la vida. Tenía razones para darle gracias a Dios. Jonás sabía que si Dios no lo hubiera salvado, que si Dios no hubiera intervenido, él estaría muerto. Que si Dios no hubiera intervenido, él se hubiera ahogado en el mar. Él está reconociendo que fue Dios el que no lo dejó morir y que de alguna forma el pez es la salvación para Jonás en ese momento. El pez es la salvación para él. Dios lo estaba preservando en el estómago de este gran pez. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Eso es bien importante porque aquí Jonás está, hermanos, haciendo una confesión al Señor. Él dice, he obrado como un tonto, Al decir él acá, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, la fidelidad, la lealtad de Dios, están menospreciando. Él dice, yo actué como un tonto. Él está reconociendo acá su pecado y está confesando al Señor. Pero una cosa acá muy importante, hermanos, en el versículo 8 es que ahora Jonás está actuando como un predicador. Él dice, él acá está predicando y dice, eso que me pasó a mí, que no le pase a ustedes también. Eso que me pasó a mí, que no le pase a otros. Cuando dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás está predicando, está actuando como un profeta en este versículo. Y dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Una cosa muy interesante, hermanos, es de que en el Antiguo Testamento la palabra alabanza, en realidad hay dos palabras distintas. Una palabra que se refiere, que es la alabanza que se le da a Dios por lo que Él es, que Él es perfecto. La segunda es alabanza a Dios por lo que Él es para nosotros. La primera es, se alaba a Dios por lo que Él es en sí, Él es perfecto. Pero una segunda, y esa es la palabra que aparece aquí, es la alabanza que se le rinde a Dios por lo que Él es para nosotros. Para nosotros. Y es que, qué ingratitud o qué falta de valoración de nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, no le damos la alabanza a Dios por lo que Él es para nosotros. Es decir, hay que alabar a Dios por lo que Él es en sí, en su perfección. Pero también nuestra alabanza a Dios por lo que Él es para nosotros. Entonces, hay cierto egoísmo y ingratitud y falta de valoración de nuestra parte cuando nosotros no alabamos al Señor, no le alabamos a Él con nuestra vida. Ustedes saben que alabar, como está acá, alabanza o alabar a Dios, es decir,
las cosas buenas de Él. Como cuando un joven está alabando, elogiando a una jovencita, diciendo cosas hermosas de ella, está describiendo sus virtudes, está alabando, elogiando a esa persona. Nosotros también debemos hablar bien, decir bien del Señor. Nosotros es lo único que podemos hacer con nuestra vida, es decir bien de Él, bendecirlo a Él. Pero Dios, cuando Él bendice al creyente, Él no solamente, Él no habla bien, Él hace cosas, hace bien. Él es bienhechor. Él no solamente dice cosas buenas de ustedes y de mí. Él bendice dando a su Hijo, dando regalos, dando galardones. Así que nosotros lo único que podemos hacer es alabar, elogiar, decir bien. Dice Jonás acá, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ese es el versículo 8. Qué triste, ¿verdad? Los que no conocen a Cristo menosprecian, se burlan de la misericordia de Dios. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué fue lo que Jonás? ¿Cuál es la deuda que tiene Jonás? Regresar e ir a Nínive a predicar. La salvación es de Jehová. Esta declaración tan corta que está acá, la salvación es de Jehová, la encontramos en otros pasajes y está en un salmo, está en el Salmo 3. Dice, la salvación es de Jehová. Pero, ¿qué quiere decir eso? La salvación es de Jehová. Muchas cosas. Primero, hermanos, que Dios puede salvar a quien Él quiere, a quien Él quiere, a quien Él le place. La salvación es de Jehová y Él la da a quien quiere. Esto va, hermanos, en contra de la estrechez racista que tenía Jonás. No, la salvación solo para los judíos. La salvación es de Jehová y Él la da a quien quiere, a quien Él quiera dispensar, dar la salvación. Hermanos, Dios quiere salvar a los ninivitas, a una nación pagana, cruel, enemiga de Israel, pues Él lo va a hacer. ¿Quién le dice a Dios? No, es que ellos no, es que ellos son malos. La salvación es de Jehová. Él la otorga. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y vomitó a Jonás en tierra. Aquí hay algunas preguntas que podemos hacer. ¿Dónde lo vomitó? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar vomitó el pez a Jonás? Jonás, recuerdan, hermanos, que posiblemente Jonás rompió el perrito, el osito, y dijo, voy a ganar todos mis ahorros y pago el pasaje. ¿Y qué mal le salió a Jonás? Porque no hubo reembolso, no le dijeron, bueno, te devolvemos, no pudiste llegar a tu destino, te devolvemos tu billete, aquí está. Hermanos, Jonás perdió el pasaje, y ahora tiene él que ir en un submarino, tiene que ir en un pez y lo devuelve, no sabemos. Posiblemente pasó todo el Mediterráneo ese pez y lo devolvió tal vez justamente en la ciudad de Nínive, donde él tenía que predicar a los ninivitas. Qué grandes lecciones nos da, hermanos, Jonás. Un hombre, ustedes tienen aquí en el capítulo 2 a un Jonás cristiano. Aquí sí es un Jonás cristiano. ¡Qué bien se porta Jonás aquí! Orando. Gratitud a Jehová. Reconociendo a Dios. Un hombre de oración. ¿Qué Jonás tan diferente tenemos aquí del capítulo 1? Allá era en el capítulo 1 un Jonás huyendo de Jehová, rebelde. Aquí un Jonás cristiano, orando. Hermanos, Dios tiene que llevarnos a nosotros muchas veces a esas circunstancias tan duras para hacernos orar, para ponernos de rodillas.
Les voy a decir algo que esto no es mío. Un escritor dice que en la oración, voy a hacer aquí unos términos técnicos, pero lo voy a explicar. Dice, un teólogo dice que en la oración existe son términos griegos, pero lo voy a explicar. Dice que en la oración está el cronos y el kairos, y que en nuestra oración, hermanos, no es tan importante el cronos, o sea, orar y cada día media hora, una hora y estar en vigilias y orando, sino el kairos, o sea, la ocasión, el momento oportuno en que debemos orar. No es tanto el cronos, o sea, hay que orar, hay que estar orando. No, hermanos, sino la ocasión, el momento en que muchas veces Dios nos pone de rodillas, tal vez una crisis, un asalto, una enfermedad, y ahí nosotros oramos, y oramos tal vez como Pedro, 2 palabras, Señor, sálvame. Entonces, no es tanto el cronos, o sea, el estar orando ahí, sino la ocasión, el momento oportuno. Les digo esto porque a veces algunos dicen, yo es que soy muy espiritual, yo me levanto a las 3 de la mañana siempre, 1 hora para orar. Y lo hago todas las noches. Recuerden, no es tanto el cronos, sino el kairos, la ocasión especial en la que Dios... Pero hermano, si usted se le quita el sueño ore al Señor, como a veces nos ha pasado a algunos. Todos los días le pasa a usted. Hermanos, a veces Dios tiene que ponernos en estas crisis para orarle a Él, como Jonás. Y espero que esta meditación hoy nos anime y nos ayude mucho a aprender de las oraciones de la Biblia. Miren, los salmos fueron escritos para ser cantados, para ser orados. Y este es un salmo, el salmo de Jonás. Así que nos quedamos aquí hoy. El próximo estudio nos adentramos en el capítulo 3 y que vamos a ir más despacio porque ya es historia narrativa. Así que muchas gracias, hermanos, los que hoy vinieron acá al estudio y los que también nos están viendo y nos van a ver en diferido ya en unas pocas horas o mañana ahí. Gracias por ver estos estudios, por el tiempo que se toman de escucharlos. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo estudio, el próximo martes. Amén.